Es un gusto poder saludarles, estimados estudiantes. En esta oportunidad veremos temas muy importantes relacionados a nuestra historia. Antes, ¿qué es historia? Historia es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad. Existen diferentes ciencias auxiliares que la ayudan para desarrollar nuevos temas o comprender los temas ya existentes, como por ejemplo la arqueología, que estudia los restos materiales dejados por civilizaciones antiguas. La astronomía son los testimonios dejados por astrónomos antiguos. La ceramología, que estudia los objetos de cerámica. La diplomática estudia los diplomas. Ecología explica cómo la Tierra no ha permanecido inalterada en los últimos miles de años. La epigrafía deduce hechos a partir de inscripciones como lápidas o monumentos. La estratigrafía, que es la interpretación de rocas. La etnografía observa y describe los aspectos de una cultura o pueblo, como por ejemplo su idioma, población, costumbres y medios de vida. La filología, que es el estudio de una cultura a través de los textos que se han producido. También encontramos a la genealogía, que estudia la ascendencia de una persona, establece el parentesco entre personas, familias, líneas o linajes. La heráldica, que estudia la composición y significado de los escudos y armas. La iconografía estudia el origen, formación, desarrollo y clasificación de los temas figurados. La numismática, que estudia las monedas y medallas. La onomástica, que estudia y clasifica los nombres. La paleografía, que es el estudio de los alfabetos y escrituras del pasado. La papirología, que estudia e interpreta los documentos antiguos escritos sobre papiros. Un ejemplo muy importante y muy conocido es la Biblia. La sigilografía, que estudia los sellos empleados para cerrar cartas, pliegos y otros. Historia. Ahora seguiremos con la historia de grandes civilizaciones del mundo antiguo. ¿Qué es una civilización? Es un conjunto de costumbres, creencias, ideas y conocimientos que han caracterizado a un grupo humano. Las grandes civilizaciones del mundo antiguo tienen mucha importancia en el desarrollo de la humanidad. Gracias a la historia y a sus ciencias auxiliares podemos comprender muchos aspectos, tales como su arquitectura, cultura, escultura y muchos otros aspectos muy importantes. La primera civilización será China. China se ubicó alrededor de los ríos Amarillo y Azul. Actualmente se encuentra ahí situado el país de China. La segunda civilización que veremos es Mesopotamia. Mesopotamia se desarrolló alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. Actualmente se encuentran ubicados los países de Irak, Turquía y Siria. La civilización hebrea. Los hebreos se ubicaron en el este del mar Mediterráneo, en Canaán, actualmente Israel. La civilización persa. Ellos se ubicaron en el Golfo Pérsico, Mar Caspio y Mar Arábigo. Actualmente se encuentra ubicado en ese lugar el país de Irán.
Otra civilización muy importante es la civilización de India. India se desarrolló en el Valle del Indo. Actualmente es el país de India. Otra civilización muy importante en el desarrollo de la humanidad es la civilización egipcia. Los egipcios se ubicaron en el río Nilo, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Actualmente se ubica en los países de Egipto, Libia y Sudán, en el continente africano. La civilización fenicia. Los fenicios se ubicaron a orillas del mar Mediterráneo. Actualmente es el país de Siria. La siguiente es la civilización romana. La civilización romana inició en el río Tíber, costa occidental de Italia. Durante las conquistas se fue ampliando su territorio y ocuparon una gran parte de Europa, Asia y África. Los países que actualmente pertenecieron a la civilización romana son España, Portugal, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Albania, Turquía, Siria, Palestina, Gran Bretaña, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos y Túnez. Y por último, en las grandes civilizaciones antiguas, la civilización griega. Ellos iniciaron en el mar Egeo, conquistando Creta. Se dividieron en dos, que fue Atenas y Esparta. Los países que actualmente ocupan ese territorio son Grecia, Turquía y Macedonia. Y así terminamos con la ubicación de las grandes civilizaciones antiguas. El siguiente tema es grandes civilizaciones de América. Existieron 3 grandes civilizaciones en América, los cuales son los mayas, los aztecas y los incas. De estas grandes civilizaciones de América veremos aspectos importantes a profundidad. Los mayas habitaron en Mesoamérica, que actualmente comprenden los países de Guatemala, Belice, el sur de México y oeste de Honduras y El Salvador, del año 300 a.C. hasta la llegada de los españoles en 1492. La civilización maya se divide en 3 períodos. El período preclásico o de formación, que es del año 2000 a.C. al 317 después de Cristo. El período clásico o edad de oro, que comprende del año 318 al 900 después de Cristo. El período posclásico, del año 900 a 1524 después de Cristo. La organización social de los mayas estaba dividida por diferentes escalas. La escala más alta, a donde pertenecían los sacerdotes, que era el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Le seguían los nobles, que eran los caciques, jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias. Luego los comerciantes, que disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades. Después los artesanos y campesinos. La mayoría de la población eran tejedores, alfareros, agricultores y vivían y trabajaban en comunidades. Y por último estaban los esclavos, que eran castigados por delitos y prisioneros de guerra, frecuentemente sacrificados a los dioses. La base de su alimentación era el maíz, frijol, calabazas, papa, tomate, yuca y huizquil y el cacao.
Su sistema político. El jefe era Alachwinik, le seguían los Batabú y los Akuchkabú, que eran los encargados de impartir justicia. Su sistema de numeración vigesimal, en donde ellos utilizaban rayas y puntos. Además descubrieron el número 0. En la ciencia, los mayas se desenvolvieron en la astronomía utilizando un observatorio astronómico, en donde desarrollaron sus calendarios. Los más sobresalientes son el calendario con exactitud asombrosa llamado Hab, de 365 días, y el Tzolk'in de 260 días. Observaron los astros y su influencia sobre las cosechas. También conocieron el tiempo exacto de la rotación de la Tierra y varias constelaciones. Y de esta manera concluimos con las principales ciudades de los mayas, que fueron Tikal, Chichén Itzá, Copán, Quiriguá, Palenque, Yaxchilán, Piedras Negras, Yaxá y Tacalic-Abaj. Otra gran civilización de América muy importante fue la civilización azteca. Los aztecas se asentaron a orillas del lago Texcoco en el año 1325 después de Cristo. Fundaron su capital Tenochtitlán, que actualmente es territorio del país mexicano. Los aztecas eran politeístas. Sus dioses principales eran Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Quetzalcóatl, dios benefactor. La sociedad azteca se dividía entre la nobleza y el pueblo. A la nobleza le pertenecían los reyes o tlatoani, la nobleza también llamada piles, que eran los jefes administrativos y sacerdotes, y los jefes militares. Al pueblo le pertenecían los pochtecas, campesinos y artesanos. Y por último estaban los siervos y esclavos. Alimentación. Los aztecas se dedicaban a la siembra de granos, siendo el maíz el principal alimento. También producían chile, cacao, miel y tabaco. Eran pescadores y cazadores de aves por excelencia. En su educación, se castigaba cruelmente a los niños para que se acostumbraran al sufrimiento. Los maestros los maltrataban, los quemaban con ocotes y los golpeaban. Escritura. Grababan en piedra principalmente. Su códice más importante es el llamado borbónico. En la astronomía, el calendario azteca era bastante exacto y dividía el tiempo en periodos de 52 años. Sus principales ciudades fueron Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan, Mazatlán, Tlaxcala e Ixtapán. La siguiente es la civilización inca. Esta cultura abarcó el territorio del sur de América, específicamente Perú, Bolivia, Ecuador, norte de Chile y Argentina, entre el año 900 y 1200 después de Cristo. Su capital fue Cusco. Y vemos el mapa donde estuvieron ubicados. La base de la alimentación de los incas se centra en el maíz, frijol, verduras y frutas. Se dedicaron al pastoreo y crianza de ganado como las vicuñas, llamas o alpacas. Su organización social se dividía en la clase dominante
y la clase dominada. A la clase dominante pertenecían la realeza, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. En la clase dominada estaban los ciudadanos comunes, colonizadores inmigrantes obligados, servidores perpetuos del Inca y los esclavos. Su religión eran totemistas, ya que atribuían poderes a los animales y a las plantas. Adoraban al sol y a la luna. En su escritura, usaban los quipus, que eran ramales de cuerdas anudados, con diversos colores y nudos, y así contaban diversas historias, leyes ceremoniales y cuentas de negocios. Las ciudades incas más importantes. Encontramos a Machu Picchu, Cusco, Cajamarca y Pachacamac. De esta manera terminamos con las grandes civilizaciones de América. El siguiente tema es el descubrimiento de América. Los vikingos. Los vikingos eran piratas que saqueaban a los navegantes en las costas europeas. Su hazaña más asombrosa fue el descubrimiento de América varios siglos antes de Colón, aunque los nórdicos ignoraban que era un nuevo continente. Sus embarcaciones eran llamadas dracar, como vemos el ejemplo en la imagen. Pensamientos antiguos. Los antiguos pensadores, como el filósofo griego Aristarco y el científico Arquímedes en el siglo III a.C., sostuvieron que la Tierra era redonda. Los antiguos hindúes imaginaban la Tierra plana, cabalgada por 4 elefantes, lo cual a la vez cabalgaban sobre una colosal tortuga marina, la cual era llamada acúpera. Los navegantes antes de la época de Colón no se atrevían a realizar expediciones, ya que creían que llegarían al fin del mundo y caerían al vacío. Cristóbal Colón y sus viajes. Es muy conocida la historia de Cristóbal Colón y los viajes que él realizó. Aquí vemos en la imagen el primer viaje, que fue de 1492 a 1493, seguida por la línea María. El segundo viaje de 1493 a 1496 con la línea de color rojo. El tercer viaje de 1498 a 1500 con la línea de color morado. Y el cuarto viaje de 1502 a 1504 con la flecha de color verde. Gracias por su atención.